Pues a mí dame por loco, llámeme loco. Mi nombre es Jesly Cordero y estoy en representación de los jóvenes de Revolución Extrema del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante en Mayagüez. A ustedes me dirijo. Sí, joven que me está escuchando. También, si me está escuchando un adulto o un niño, la palabra también es para usted, porque la palabra es para todo el mundo y nadie está exento de ella. Mientras pasaban los días, y quiero enfatizar pues lo que estamos pasando con esto del coronavirus, el Señor puso en mi corazón el que las circunstancias no nos detengan. Ahora, mientras oraba, el Señor me llevó a Mateo 14 del 22 al 33. Y la versión que estoy usando es Nueva Traducción Internacional. Pues les voy a resumir un poco de qué trata Mateo 14 del 22 al 33. Básicamente, el Señor camina sobre las aguas. Ese es el tema en sí. Vemos que el Señor le dice a los discípulos que se vayan a la barca mientras Él se queda a despedir a la multitud. Luego vemos que los discípulos están presentando problemas en la barca mientras que Jesús se fue a las montañas a orar. Sin embargo, es curioso y es algo corto pero profundo, porque vemos que Jesús sabía que ellos estaban pasando por esa situación y sin embargo, Él se mantuvo en las montañas. Y el punto clave para esto de lo cual les voy a estar hablando es que no importa en dónde tú estés, el Señor sabe por lo que tú estás pasando. Quiero enfatizar en Mateo 14 los versículos 23 al 24, que ese sería el primer subtema. Y dice así: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos que los discípulos estaban pasando por situaciones porque los vientos eran demasiado fuertes, mientras que el Señor estaba en las montañas. Ahora, la distancia no fue un impedimento para que el Señor pudiese llegar hacia donde estaban los discípulos, porque dice en la palabra que era muy lejos que donde los discípulos estaban, que estaban demasiado lejos del Señor. Otro punto está en el versículo 25, que dice: en la madrugada Jesús se le acercó a ellos caminando sobre el lago. Aquí es donde te quiero llevar. Jesús siguió orando y no fue hasta la madrugada, porque te está diciendo que al anochecer, al principio, Él estaba solo, Él estaba orando. Y no fue hasta la madrugada que Jesús fue hacia donde los discípulos para ayudarlos, para acudir a ellos. Jesús sabía que ellos estaban pasando por vientos fuertes y que esos vientos estaban zarandeando la barca. Sin embargo, el problema que estaban pasando los discípulos no lo detuvo en la oración que él tenía en la montaña. Él siguió orando a pesar de los fuertes vientos que se estaban aproximando en la barca, a pesar de que la barca estaba siendo zarandeada. El Señor siguió orando y no fue hasta la madrugada que Él fue hacia donde ellos. Porque fue la misma oración que el Señor estaba haciendo en medio de las circunstancias por las cuales estaban pasando los discípulos, que los ayudó y los sostuvo para que la barca no se cayera, sino que se mantuviese en pie, aún en medio de los vientos fuertes. Otro punto importante está en los versículos del 27 al 30,
Y dice así: pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, yo soy. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Aquí vemos que todo iba bien. Cuando Pedro empezó a caminar, no se estaba hundiendo. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento en que Pedro dejó de mirar al Señor y miró hacia el lado y miró hacia el otro. A lo que te quiero llevar es que él dejó de mirar al Señor. Dejó de mirar al Señor, y eso hizo que viera lo que estaba pasando alrededor y llegase el miedo y llegase el temor, y el miedo y el temor hizo que empezara a dudar y a hundirse. Y cuando llega el temor y el miedo a tu vida, vienen pensamientos en los cuales tú empiezas a dudar. Entonces esos pensamientos hacen que tú te hundas. Ya sea en la depresión, ya sea en el desánimo. Y aquí vemos claramente que fue por dejar en sí de mirar al Señor. Aquí nos enseña que no podemos dejar de mirar al Señor, sino que nos centremos en Él sin importar lo que esté pasando alrededor. ¿Sabes? Porque cuando Pedro tuvo miedo, él gritó: Señor, sálvame. ¿Qué te quiero decir con eso? En medio de las circunstancias, Pedro tuvo que reconocer que solo el Señor lo podía salvar. Él no gritó algún nombre de los discípulos para que lo salvara, sino que dijo: Señor, sálvame. Sálvame. Mientras más fuerte se vea la situación, y te estoy llevando a esto por lo que estamos pasando con lo del coronavirus, porque se está viendo más fuerte la situación, nosotros, como hijos que somos, lo que debemos de hacer es levantar más fuerte el clamor. No solo yo, sino tú también, porque somos un cuerpo en Cristo. Y que las circunstancias, recuerda, que las circunstancias no hagan que tú te detengas, sino que sean las circunstancias las que hagan lo contrario, sino que haga que tu clamor crezca, que tu intimidad con el Señor crezca, que venga una hambre y sed de buscar más al Señor, y de que solo Él nos puede ayudar, porque solo Él puede ayudarnos a seguir caminando en medio de todas estas circunstancias, todos estos problemas que estamos pasando como país y como nación. Porque Dios, todo lo que Él hace, Él lo hace perfecto y a su tiempo. Y nosotros como hijos que somos, lo que nos queda es confiar en que algo poderoso Él va a hacer, porque todo obra para bien, para los que le aman, dice su palabra. Y que la palabra en ningún momento dice que vamos a tener solo tiempos buenos. Van a venir muchas aflicciones, pero la clave es confiar en el Señor y tener fe, que a eso es lo que nosotros somos llamados, a tener fe y a demostrar ese amor, y a demostrar que somos hijos de Dios. Y recuerda que la situación por la que estamos pasando haga que tú sigas a otro nivel ayunando, orando y buscando la presencia del Señor. Y reconociendo, como reconoció Pedro, que solo Él lo podía salvar, que solo Dios podía tomar el control de las cosas, nadie más. Y sobre todo, que las circunstancias no te detengan. Dios te bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.